Buenos días a todos y a todas. Un placer encontrarnos a través de este medio virtual para conversar a propósito de algunas cuestiones que sé que en México son de gran interés para quienes están formándose como formadores de formadores o que están ya en las aulas, y aquí en Argentina también es una preocupación común. Los saludo desde Córdoba, desde la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, esperando, bueno, compartir un breve momento, un breve espacio para intercambiar preocupaciones, obsesiones y también apuestas que como profesores y profesoras en historia, en mi caso, hacemos con relación a las finalidades de la enseñanza de la historia hoy. En ese sentido, queríamos conversar con ustedes a propósito de una temática que hemos nombrado como una pregunta, un interrogante, ¿no? ¿Para qué enseñar historia? Yo diría, ¿para qué enseñar historia hoy? Revisitando esa vieja pregunta de las finalidades de la enseñanza de esta disciplina desde los nuevos desafíos que plantea el clima epocal que nos atraviesa a nivel mundial, a nivel latinoamericano y también en nuestros contextos locales, ¿no? Y pensando una posible respuesta a esta pregunta desde la apuesta que implica desarrollar el pensamiento histórico como una alternativa crítica a estos desafíos epocales que se nos presentan. Decía entonces que es una revisita a una pregunta que es vieja, ¿no? Una pregunta que ha sido estudiada desde distintas perspectivas, desde hace ya algunas décadas en el campo de la didáctica de la historia. Y decía revisitar porque me parecía que era importante hacerlo en un sentido distinto, ¿no? Eh, por un lado, alejándose de un tono utilitarista de esa pregunta. No un para qué en un sentido de para qué sirve, sino un para qué que se sostiene como un interrogante potente. Dice un autor, Isabelino Siede, muy conocido aquí en Argentina, que es como preguntarse para qué aprender historia, geografía, ciencias sociales, es como preguntarse para qué sirve la felicidad, ¿no? No en un sentido utilitario, no podríamos dar una respuesta a la felicidad en un sentido utilitario. Bueno, la pregunta sobre para qué enseñar historia hoy, alejada de ese tono utilitarista y resituada en un campo de disputas, en un sentido de transmisión intergeneracional.
en un sentido, si se quiere, también amoroso y generoso con quienes están incorporándose a este mundo, me parece que es un primer plano donde ubicar esta pregunta, ¿no? También reconocer que esta pregunta sobre el para qué o sobre las finalidades o los propósitos de la enseñanza es una pregunta que es indispensable. Es como una suerte de GPS, ¿no? Donde hacerla nos permite, por ejemplo, evaluar los sentidos que las regulaciones le dan a las disciplinas escolares, en este caso a la historia, por ejemplo, el currículum, pero también los libros de texto, los materiales de enseñanza y, por supuesto, nuestras propias prácticas docentes, ¿no? Y en ese sentido, tener conciencia de ese para qué y orientar las posibles transformaciones curriculares y didácticas hacia donde esas finalidades lo señalan, ¿no? Em, yo pienso que esa pregunta sobre el para qué, que es fundamental, que es esa suerte de GPS, como les decía, tanto para leer las prescripciones como para orientar nuestras prácticas, ha tenido en el campo de la didáctica de la historia y de las ciencias sociales diferentes respuestas. Algunas respuestas que intentan poner énfasis en qué función social cumple la educación y las disciplinas escolares, ¿no? Y en ese sentido nos estaríamos preguntando qué función social cumple la historia, ¿sí? Y qué función cumple la historia desde las finalidades que le asignan el desarrollo del pensamiento histórico. Por otro lado, otro conjunto de respuestas ha intentado analizar esa pregunta vinculada más bien a qué tipo de formación ciudadana es la que se propone, ¿no? Entonces, ahí podemos pensar historias para una formación ciudadana en un sentido de democracia formal, una opción para la educación ciudadana vinculada a una democracia crítica y orientada por la justicia social. Ese es un segundo conjunto de respuestas que uno debería considerar al momento de pensar para qué la historia, ¿no? Y finalmente también reconocer que esas respuestas sobre para qué enseñar historia han tenido diferentes, valga la redundancia, diferentes respuestas en función del momento histórico, ¿sí? Es decir, las finalidades de la enseñanza de la historia contienen en sí misma también cierta historicidad que es importante reconocer porque se van como apilando como capas geológicas, ¿no? Y muchas veces, o en no pocas ocasiones, esas respuestas que damos a para qué enseñar historia responden a otros momentos históricos, a otros contextos históricos, a otras necesidades de los estados, por ejemplo, la formación patriótica, que por ahí entran en tensión o incluso contradicción con otro tipo de finalidades y con otros momentos históricos que entienden que la enseñanza de esta disciplina puede aportar, por ejemplo, a la formación de ciudadanía crítica, participativa y democrática y al desarrollo del pensamiento histórico en clave crítica. Yo decía que la primera pregunta que a mí me parece interesante, o el primer conjunto de respuestas que podemos dar a la pregunta sobre para qué enseñar historia, tiene que ver con preguntarnos si la finalidad de nuestras prácticas tiene que ver con un mecanismo digamos, la historia como un mecanismo de adaptación, ¿sí? A la realidad existente, o la historia como un mecanismo o como una herramienta para el cuestionamiento de la dominación y de algunas conductas hegemónicas, ¿sí? De algunos climas epocales actuales que entendemos el desarrollo del pensamiento histórico podría ayudar a cuestionar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿queremos enseñar historia para reproducir ciertas relaciones sociales hegemónicas, desiguales, de clase, de género, de etnia? ¿O queremos enseñar historia para con el pensamiento histórico aportar herramientas para el cuestionamiento de la dominación? Primer conjunto de respuestas posibles a la pregunta sobre el para qué enseñar historia. Un segundo conjunto de respuestas posibles, decía yo, tiene que ver también con que enseñamos historia para formar ciudadanía. Eso forma parte del discurso legitimador de nuestra disciplina, ¿no? Es la retórica con la que sostenemos nuestras prácticas. Enseñamos historia para formar ciudadanos. Ahora bien, sabemos que el concepto de ciudadanía y su práctica también no son unívocos, es decir, es un concepto polisémico. Y entonces tenemos que pensar si esa ciudadanía a la que queremos formar a partir de la enseñanza de la historia tiene que ver con una ciudadanía en un sentido de una concepción mínima de ciudadanía, ¿sí? Conductas respetuosas de las reglas de la vida en común, el aprendizaje del funcionamiento de las instituciones, o por el contrario, se acerca más a una concepción máxima de ciudadanía, que tiene que ver con la participación ciudadana, con el conocimiento, claro, de
el funcionamiento de las instituciones, de la vida pública, del espacio público, pero también con la formación en ciertos valores y disposiciones para actuar como ciudadanos de una sociedad democrática, justa y soberana. Un tercer conjunto de respuestas que yo decía existen a esta pregunta sobre para qué enseñar historia tiene que ver con pensar que estas respuestas han ido cambiando con el tiempo, como yo les decía desde un momento más orientado a formar ciudadanos para el Estado-Nación, un Estado-Nación en sentido homogéneo, en sentido occidental, en sentido patriarcal, o nuevos discursos que asocian la enseñanza de la historia a la formación del pensamiento crítico y orientado por la justicia curricular, ¿no? El pensamiento histórico como una alternativa posible para pensar la enseñanza de la historia y sus finalidades, entiendo yo, se sitúa en este último contexto, ¿sí? Posterior a las reformas que en general en Iberoamérica se dan a partir de los años 90 y que frente a esa historia nacionalista orientada a formar ciudadanos para el Estado-Nación, ¿sí? Patriotas que entre medio de siglos vayan incluso a la guerra en nombre de esa patria, a partir de los años 90 encuentran en Iberoamérica en general nuevas finalidades que la identifican como una herramienta posible para la formación de ciudadanos críticos, democráticos y participativos. En ese contexto histórico aparece el desarrollo del pensamiento histórico como una alternativa. Hay un texto muy clásico para quienes quieran empezar a incursionar en esta línea del campo de la didáctica de la historia, que es la del desarrollo del pensamiento histórico, que es de Joan Pagès, didactista catalán, formador de muchos y muchas compañeros y compañeras aquí en América Latina y por supuesto en Europa, que se preguntaba en el año 2009, este texto es de ese momento, si el desarrollo del pensamiento histórico, decía, sostenía en realidad, era un viejo anhelo, una renovada necesidad, y se preguntaba por si no era una utopía pensar que las escuelas, los y las profesoras, podíamos desarrollar el pensamiento histórico en nuestras aulas, ¿no? ¿Por qué un viejo anhelo? Bueno, porque en realidad el pensamiento histórico o el modo de pensar históricamente la realidad social, en realidad forma parte ya de una vieja apuesta de los años 60 y de los años 70, vinculadas al pensamiento crítico de Dewey, algunos de los planteos de Freire, ¿sí? Y a partir de allí ya empieza a aparecer esta idea de la historia como un modo particular de pensamiento y vinculado al ejercicio del pensamiento crítico. Como yo les decía, en los 90, en general en América Latina y en Iberoamérica, aparece como una alternativa en el contexto de reformas educativas, una alternativa a esa enseñanza de la historia tradicional, memorística, cerrada, que vinculaba la memorización cronológica de hechos políticos lineales que llegaban hasta el presente. Entonces, frente a eso surge como alternativa una historia que ya no se centre en el relato cronológico, lineal y político, sino que tenga que ver con ciertas operaciones cognitivas que son propias de la manera en que los historiadores piensan la sociedad, ¿no? En ese contexto, en una clave, si se quiere, más metodológica de esta serie de operaciones cognitivas que los historiadores usaban para reinterpretar el pasado desde el presente. Se pregunta Joan en ese texto, Joan Pagès, si el desarrollo del pensamiento histórico no es una utopía. Y se lo pregunta en función tanto de eh, el reconocimiento de que ciertas tradiciones escolares atentan contra las posibilidades del desarrollo del pensamiento histórico. Más adelante voy a mencionar cuáles de esas tradiciones escolares estarían en tensión con las formas de construir pensamiento histórico que proponen los y las didactistas. Y también se lo pregunta porque las investigaciones muestran algunas cuestiones que nos deben mantener alertas al momento de desarrollar el pensamiento histórico, porque sin dudas es una tarea sumamente compleja. Lo primero que uno debería reconocer cuando empieza a indagar en esta línea del desarrollo del pensamiento histórico como finalidad de la enseñanza es que es una categoría que
En general se encuentra, bueno, si uno mira los textos de los 90 por ejemplo, se encuentra casi como sinónimos de otras categorías, ¿no? Como por ejemplo, conciencia histórica. Muchas veces pensamiento histórico y conciencia histórica en los textos de los años 90 particularmente aparecen como sinónimos. Hoy, en el campo de la didáctica, esas categorías adquieren ciertas especificidades, ¿no? Pero no obstante ello, la categoría de pensamiento histórico está profundamente relacionada con otras categorías como la de conciencia histórica, como la de cultura histórica y como la de memoria histórica. A mí me parece interesante pensar la categoría de pensamiento histórico que tiene que ver con el desarrollo formal que podemos hacer los y las profesoras en las aulas, ¿no? El desarrollo formal de ciertas competencias intelectuales propias de la historia para pensar la realidad social, ponerla en diálogo, decía yo, con la categoría de conciencia histórica, porque la conciencia histórica es un concepto más amplio y tiene que ver con las maneras en que como sostiene Rusen, siguiendo a Gadamer, digamos, el conjunto de operaciones mentales con los cuales los hombres y las mujeres interpretamos la manera en que vivimos en el mundo y orientamos nuestra acción en él, ¿no? Si el pensamiento histórico puede influir en la conciencia histórica, es una discusión que ha llevado muchas páginas en el campo de la didáctica y hoy hay cierto acuerdo con que efectivamente puede hacerlo en la medida en que nos propongamos desarrollar el pensamiento histórico como eje central de nuestras prácticas de enseñanza. ¿Por qué me parece importante desarrollar el pensamiento histórico para intentar interpelar ciertas maneras de conciencia histórica que están instaladas socialmente? Porque hoy, en un clima presentista, en un clima de posverdad, en un clima donde prima el individualismo, la conciencia histórica hegemónica se presenta como una conciencia corta, una conciencia donde solo se valora el presente, donde el pasado y el futuro no tienen mayor impacto en la manera en que orientamos nuestras acciones, donde nuestras experiencias vitales son fragmentadas, donde es muy difícil volver a pensar lo común, ¿no? Entonces, el desarrollo del pensamiento histórico podría, bajo ciertas condiciones, interpelar ciertas maneras de conciencia histórica que están instaladas socialmente y proponer otras alternativas para vivir nuestra experiencia temporal y para orientar nuestra acción en este presente. Además de pensar esta categoría de pensamiento histórico en el marco de una cierta cartografía, donde entra en diálogo y tensión con nociones como memoria histórica, como conciencia histórica, como cultura histórica, muchos autores del campo de la didáctica se han ocupado de pensamiento histórico, ¿no? De conceptualizar esta noción. Uno de esos autores, por ejemplo, en el caso de México, es Siddhartha Camargo. Otra de las autoras que yo aquí comparto es una didactista francesa, Nicole Tatiux. Em, y ahí en el campo, yo les diría como investigadores habemos tratando de analizar esta perspectiva, ¿no? Pero en principio las categorías tienen algo en común, todas estas conceptualizaciones tienen algo en común, que tiene que ver con entender al pensamiento histórico como una forma de comprensión de la realidad social presente, ¿no? Un modo de lectura del presente, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una forma de comprender la realidad social presente. A partir, ¿sí? Es esa realidad social presente como un constructo histórico. A partir de un conjunto de operaciones intelectuales, cognitivas, complejas, ¿sí? Que son propias de los historiadores, que van a ofrecer a quien puede apropiarse de esas herramientas un modo de entender ese presente mucho más complejo. No solo este presente, sino también el futuro. De cuestionar, ¿sí? Las noticias y los discursos sociales que circulan, de liberarse de ideas pobres de futuro, ¿sí? De pensarse también en un espacio temporal mucho más complejo, de poder producir explicaciones multidimensionales, multiescalares, multicausales, ¿sí? Y entonces aquí, fíjense que aprender historia ya no es memorizar un pasado que ha llegado hasta el presente, sino que tiene que ver con poder realizar sobre el presente una serie de operaciones cognitivas, intelectuales,
no solo cognitiva, sino también algunos autores, una didáctica muy reconocida de México, la doctora Paulina Latapí, se ha ocupado de investigar el papel de las emociones en el desarrollo del pensamiento histórico y del pensamiento crítico, una disposición hacia el presente en clave crítica y hacia el pasado y hacia el futuro. A mí me parece interesante resaltar esto, ¿no? Que cuando hablamos de pensamiento histórico, incluimos las tres dimensiones de la temporalidad: el pasado, el presente y el futuro, no solo el pasado. Y no se trata de aprender el relato histórico de lo que sucedió, sino de construir una serie de competencias intelectuales que puedan ayudarnos a entender ese pasado, este presente y proyectar ciertos futuros de una manera compleja, multidimensional, como decía, multicausal, multitemporal. Es decir, más allá de las diferencias que tienen los didactistas al momento de conceptualizar el pensamiento histórico, la categoría de pensamiento histórico, yo creo que la mayoría de ellos coinciden en sostener que pensar históricamente es apropiarse de un conjunto de operaciones intelectuales, cognitivas, complejas, que permite leer de una manera particular el presente. ¿Cómo leemos quienes estamos en el campo de la historia? El presente desde los aportes de nuestra disciplina? Bueno, lo historizamos, es decir, lo inscribimos en una temporalidad que, insisto, incluye el pasado, pero también el futuro. Leemos la realidad social en clave crítica, leemos la realidad social de una manera compleja que implica, por ejemplo, cualquier hecho social, situarlo en múltiples escalas, intentar develar las múltiples causalidades, tanto estructurales como coyunturales, que lo puedan explicar. Implica también abordarlo de una manera de las múltiples interpretaciones que puede tener. Digo, ese conjunto de operaciones que son propios de los historiadores, en el caso de la enseñanza de la historia, lo pensamos como herramientas propias de un ciudadano democrático que ejerza esa ciudadanía de manera fundamentada. ¿Por qué? Porque diría Joan Pagés, el uso social que tiene el conocimiento histórico en el nivel escolar consiste fundamentalmente en ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas a desarrollar el pensamiento histórico y social para sentirse en la historia, ¿no? Fíjense, aquí hay otra diferencia, no solo saber de la historia, sino sentirse en la historia, es decir, reconocernos como sujetos históricos, sujetos con historicidad, y también reconocernos como sujetos con capacidad de agencia, es decir, como sujetos que podemos hacer nuestra propia historia y podemos participar en la historia colectiva. Una cuestión que es interesante también de reconocer cuando uno empieza a estudiar este campo del pensamiento histórico es que existen distintos modelos sobre el pensamiento histórico. Algunos de esos modelos, entre ellos, por ejemplo, el que ustedes tienen a su derecha, que es el que proponen Pallés y Santiesteban, ¿sí? Es un modelo del grupo GREDIX, grupo de investigación catalán. A su izquierda tienen debajo ahí con colores otro de los modelos más socializados, que es el que propone el didactista canadiense Seixas, y al principio, en el margen superior izquierdo, el modelo que propone Siddhartha Camargo desde México, para pensar cuáles son esos componentes, esas dimensiones, esas operaciones intelectuales propias del modo de pensar históricamente la realidad social pasada, histórica o futura. Allí, simplemente para mostrar, ustedes pueden encontrar en estos textos que estoy referenciando, en este caso el texto de Pallés y Santiesteban, las diferentes dimensiones o componentes del pensamiento histórico. eh, Otros modelos van a coincidir en algunos de esos componentes o dimensiones y van a proponer algunos otros, pero en principio todos tienen en común esta idea de que pensar históricamente implica construir operaciones intelectuales vinculadas a la temporalidad complejas, por ejemplo, el cambio y la continuidad, construir operaciones intelectuales complejas vinculadas a poder reconocer las diferencias entre pasado, presente y futuro, operaciones intelectuales complejas vinculadas a poder estudiar un hecho desde la multicausalidad, a diferenciar hecho de opinión. Y ahí me parece interesante también reconocer que pensar históricamente es poder
apropiarse de un conjunto de herramientas o de conceptos de segundo orden que son las que usamos los historiadores para pensar el pasado, ¿no? Entonces, pensar históricamente es poder manejar el tiempo histórico, el cambio y la continuidad, la causalidad, la empatía histórica. Les decía yo al principio que Pallés se preguntaba, digamos, sostenía esta idea de que el pensamiento histórico no es algo nuevo, se inscribe en una genealogía del pensamiento crítico que nos proponen Dewey, Freire, entre otros pensadores, aparece en los 90 como una alternativa para disputar a esa historia memorística, a esa historia cronológica, a esa historia lineal, a esa historia cerrada, disputar esos sentidos y proponer otro alternativo. Eh, y se pregunta, Pallés, si no es una utopía. Y se pregunta, y se hace esa pregunta, él era muy optimista, pero se hace esa pregunta pensando en que el desarrollo del pensamiento histórico como finalidad de la enseñanza entra en una estructura del sistema educativo, de las disciplinas escolares, de cierta organización del tiempo y del espacio, y también de formatos disciplinares en que los y las profesoras nos formamos que atentan contra el desarrollo del pensamiento histórico. Entonces, el primer alerta que uno tiene que tener cuando se propone desarrollar el pensamiento histórico como finalidad de la enseñanza o enseñar a pensar históricamente, es que, bueno, hay algunas cuestiones de la estructura del sistema educativo que nos juegan en contra. ¿Eso significa abandonar la propuesta? No, significa ser conscientes de ellas para que esas rutinas, esas maneras habituales que tiene el sistema educativo de hacernos, de orientar nuestras prácticas, no termine obturando la posibilidad. Esas maneras, digamos, que tiene el sistema educativo de obturar la posibilidad del desarrollo del pensamiento histórico, tiene que ver con lo que las investigaciones han señalado, esta idea de un currículum cargado de contenidos factuales o nuestros propios programas, ¿no? Organizados del pasado hacia el presente, orientados por acontecimientos concretos que no tienen más articulación que venir uno detrás de otro. También esta idea que está muy presente en los y las profesoras de abarcar todo, ¿no? Un poco de lo político, un poco de lo económico, un poco de lo social, con estructuras temporales larguísimas que poco dejan ver la profundidad, el conflicto, las personas, ¿sí? También atenta contra la posibilidad de desarrollar el pensamiento histórico, contenidos no problematizados. eh, y la organización cronológica, lineal de los procesos históricos. Y una que es probablemente la que más nos cuesta ver, son estas marcas de formación que tenemos, que tienden a una idea de que la historia se enseña a partir de exposiciones que los y las estudiantes tienen que aprender de manera memorística, completada, por ejemplo, con un libro de texto, ¿no? Estas maneras, estas formas que la historia ha adoptado a lo largo de la historia para ser enseñada. Algunos autores van a hablar del código disciplinar de la historia, ¿no? Este conjunto de rutinas que se han ido acumulando en el tiempo y que hacen que, por ejemplo, uno pueda reconocer un aula de historia porque hay un profesor parado hablando y hay estudiantes ahí tomando nota, o en cambio pensar un aula de historia donde los cuerpos se estén moviendo, donde estemos afuera, donde estemos en una suerte de laboratorio social. Bueno, esas imágenes nos cuestan un poco más y eso tiene que ver con las maneras en que históricamente se ha ido instalando la idea de que la historia tiene que ver con un profesor parado hablando y unos estudiantes memorizando esos relatos del pasado. Las investigaciones también han mostrado de qué manera podemos favorecer el desarrollo del pensamiento histórico. Y allí nos dicen, bueno, tenemos que presentar los temas como problemas, tenemos que programar nuestras unidades didácticas con problemas actuales que tengan que ver con el pasado. Ahí hay una idea de Pallés que a mí me parece sumamente interesante. Tenemos que seleccionar los contenidos que vayamos a trabajar con un criterio, que hayan sido relevantes en el pasado, que sigan siendo los relevantes en el presente y que probablemente lo sean en el futuro, ¿no? Seleccionar aspectos relevantes, problematizar esos temas o problemas, atribuir especial importancia a los sujetos, hombres y mujeres de a pie, nosotros y nosotras, ¿sí? Y los acontecimientos que hay detrás de ellos. Esto tiene que ver
con esta idea de que el pensamiento histórico está relacionado con sentirse en la historia, ¿no? Y muchas veces nuestras narrativas sobre el pasado no tienen a sujetos hombres y mujeres concretos, a los hombres y mujeres de a pie, ¿no? Los protagonistas son el Estado, son fuerzas impersonales como el mercado, el imperialismo. Yo siempre pienso que si en el pasado los hombres y las mujeres no hicieron la historia y no formaron parte de la historia, ¿cómo podemos pedirles a nuestros estudiantes que se sientan sujetos activos del cambio social, ¿no? Y de la construcción de su presente y de su futuro? Poner énfasis en el aprendizaje de las competencias intelectuales, la causalidad histórica, la comprensión del cambio, el análisis y la interpretación de fuentes, y no tanto en poner el énfasis en el relato histórico, ¿no? Por supuesto que ese relato histórico va a acompañar estas operaciones intelectuales, va a ser el material sobre el cual vamos a intentar que nuestros estudiantes se apropien de esas competencias intelectuales. Incorporar estudios de caso, ¿sí? Mostrar cómo se elaboran los discursos sociales. Bueno, las investigaciones han revelado un conjunto de decisiones que como profesores y profesoras podemos tomar orientadas al desarrollo del pensamiento histórico. Volviendo a esta idea de la utopía, podría decir, bueno, si las investigaciones han revelado cuáles son, digamos, algunas de las decisiones que permiten el desarrollo del pensamiento histórico, pero también han sido muy conscientes de las limitaciones o de los obstáculos que tiene, ¿no? Y muestran con estudios empíricos que el desarrollo del pensamiento histórico requiere de mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de que sea continuo y requiere que los profesores y las profesoras todos los días estemos pensando en nuestras propuestas de enseñanza orientadas a esto. eh, Cuando Joan Pagés pregunta si no será una utopía, ¿no? Por las dificultades que tiene, por las condiciones de los sistemas educativos, por los requerimientos de las evaluaciones y por nuestros propios hábitos que han construido rutinas sobre qué significa enseñar historia, a mí me parece, conociéndolo además a Payés, que la utopía en él, o la pregunta por la utopía en él, se parece mucho a la idea de utopía que plantea Galeano, ¿no? Dice, la utopía está en el horizonte. Uno podría decir, el pensamiento histórico, el desarrollo del pensamiento histórico como finalidad de la enseñanza está en el horizonte. Camina 2 pasos y se aleja 2 pasos. El horizonte se corre 10 pasos más allá, ¿no? Esta idea de que pareciera que es inalcanzable lograr el desarrollo del pensamiento histórico de nuestros estudiantes. Dice, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Se pregunta Galeano. Para eso, sirve para caminar. Yo creo que el desarrollo del pensamiento histórico, con todas las dificultades que plantea, con una apuesta que es compleja, con una apuesta que implica muchas veces pelear contra ciertas características del sistema y también reconocer lo que el sistema ha hecho en nosotros, profesores y profesoras, sirve para eso, sirve para orientar nuestras prácticas, sirve para decir hacia ahí queremos ir y dar pequeños pasos a alguna unidad de nuestro programa que esté más vinculada con trabajar la multicausalidad, alguna otra unidad que tenga que ver con trabajar las diferentes interpretaciones sobre un mismo acontecimiento histórico, alguna unidad que se plantee trabajar relaciones pasado, presente y futuro, y así ir caminando hacia ese horizonte que es el desarrollo del pensamiento histórico. ¿Por qué? Insisto en caminar hacia el pensamiento histórico como la finalidad de la enseñanza, es decir, hacia ese GPS que oriente nuestras prácticas. Ezequiel Adamowski, un historiador argentino, sostiene que en este clima epocal, ese que yo decía, deberíamos intentar interpelar, ¿sí? A partir del desarrollo del pensamiento histórico, dice Adamowski que en este contexto presentista de posverdad, el mundo pierde su profundidad, ¿no? Y dice, y amenaza con ser un flujo fílmico de imágenes carentes de densidad. Dice, frente a eso, frente a un individuo que ha perdido la posibilidad de orientarse en este pasado, en este presente, en este futuro, necesitamos trazar mapas cognitivos que nos permitan reconocer nuestra ubicación como individuos y como parte de colectivos, ¿no? Para neutralizar esta idea de que el fin de la historia ha llegado, de que el individuo
que hoy prima es el de la meritocracia, ¿no? Y volver a pensar narrativas que nos articulen, tiempos que nos ensanchen y que nos vuelvan a unir con aquellos que en otras épocas han intentado otros modos de vivir en sociedad. Eh, yo creo que el pensamiento histórico, de alguna manera, es una posibilidad para volver a pensarnos como individuo y como sociedad en la temporalidad y disputar el liberalismo, algunos sentidos que se han instalado como hegemónicos y naturales, ¿no? Para cerrar, algunas imágenes que me parecen muestran que no todo está perdido. Son imágenes de estudiantes en Chile, en Argentina y en México que muestran la posibilidad que conlleva, digamos, el sentirse parte de la historia, sentirse en la historia, ¿no? Como esa pancarta que llevan ahí estudiantes de la prepa que dice somos hijos de la Revolución, nietos del 68 y hermanos de los 43 o la que llevan en Argentina, estudiantes también universitarios que dicen los lápices siguen escribiendo en las calles y en las urnas, ¿no? Esta idea de sentirnos parte de la historia, inscribirnos en una genealogía, poder también comprender ese contexto histórico particular y buscar nuestras propias luchas y orientar desde esas luchas presentes futuros posibles que sean más cercanos a los futuros deseados. Desde aquí, desde Córdoba y desde Argentina, un saludo para todas las compañeras de México. Introducción a un campo muy complejo que es el campo del desarrollo del pensamiento histórico, generar algunos interrogantes para revisitar esa vieja pregunta sobre el para qué enseñar historia hoy y encontrar en esa búsqueda algunas respuestas posibles. Desde aquí, muchísimas gracias por su tiempo y un cordial abrazo.